diputado Oscar Tuma del Partido Colorado presentó oficialmente el pedido de enmienda constitucional para la reelección presidencial. Inclusive ya pidió también oficialmente el apoyo del Partido Colorado ante la Junta del Gobierno, de apoyo institucional a esta solicitud que plantea. Aníbal tiene los detalles. Aníbal Espínola, buenas tardes. Buenas tardes, María Teresa. Y para precisar bien las fechas, el 29 de abril pasado, ante la Cámara de Diputados, justamente el legislador Oscar Tuma presentó el proyecto de ley de enmienda del artículo 229 de la Constitución Nacional, referido a la duración del mandato tanto del presidente de la República como del vicepresidente de la República. Lo que hizo ahora el legislador, como ya lo mencionabas, María Teresa, es presentar ante el Comité Ejecutivo del Partido Colorado este proyecto de ley para que se siente una posición política, si es que el Partido Colorado va a apoyar o no esta iniciativa en la Cámara de Diputados, aquí a nivel del Congreso Nacional, y si no, bueno, ya sabemos entonces el destino que va a correr este proyecto de ley. Pero nos decía, entre otras cosas, el diputado Oscar Tuma que la enmienda es la vía más rápida, económica, más barata, mejor dicho, y más democrática, porque está la discusión. Para algunos entendidos en derecho, la modificación del artículo 229 referido a la duración del mandato del presidente y vicepresidente debe hacerse por reforma. Otros entienden que debe hacerse por enmienda. Pero vamos a escuchar los argumentos del diputado Oscar Tuma, quien, repito, planteó la enmienda del artículo 229 de la Constitución Nacional. No existe impedimento, a mi modo de ver, para que pueda realizarse a través de una enmienda. Otros pensarán lo contrario, y quien determina quién tiene la razón es la Corte Suprema, ¿verdad? Pero yo digo, ¿cuál es el mecanismo más democrático? ¿La enmienda o la reforma? La enmienda, ¿por qué? Porque el ciudadano que está viendo es el que decide con su voto por el sí o por el no. A través de una reforma lo que vos elegís es un asambleísta constituyente. Pero ¿quién le pone a ese asambleísta constituyente? Le pone el líder de un movimiento. Quiere decir que no va a responder a vos que votaste, sino va a responder a quien le puso en la lista. En segundo lugar, la enmienda es un proceso más barato, es un proceso mucho más rápido y menos riesgoso. ¿Y por qué menos riesgoso? Porque a través de la reforma los asambleístas constituyentes están habilitados para tocar toda la Constitución. Y es un trabajo que lleva tiempo y que tiene su costo. Y si estamos hablando de la reforma, estamos hablando de la enmienda de un solo artículo, ¿para qué hacerlo a través de una reforma? Entonces tenemos que ser pragmáticos y tenemos que llevar esto adelante, sobre todo con la participación ciudadana, que sea el ciudadano el que decida si está a favor o no de la reelección. Y este proyecto de modificación del artículo 229 de la Constitución Nacional tiene 3 artículos nada más, María Teresa, y en ese sentido dice el presidente, si es que corre esto, la modificación, dice, el presidente y vicepresidente durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. Podrán ser reelectos por un periodo más, de forma alternada o consecutiva, si hubiesen cesado en el cargo 6 meses antes de los comicios generales. El artículo 2 establece una comunicación al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que proceda la convocatoria a un referéndum. En este referéndum la gente votará si está o no de acuerdo con la reelección presidencial. Esta reelección, si es que se aprueba a través de esta vía, también permitirá a los gobernadores hacer el recutú. Y el procedimiento interno ahí dentro del Congreso, Aníbal, ¿cuál es el trámite siguiente después de esta presentación que ya se hizo el 29 de abril, como lo habías dicho? Igual tratamiento, señora, que un proyecto de ley. Cámara de Diputados, Cámara de Origen, luego Cámara de Senadores. Si se aprueba en ambas cámaras, esto va al Congreso Nacional, probablemente va a ser promulgado si el mandatario lo considera así. Claro. Y decía Oscar Tuma, esto no está proyectado para Horacio Cartes, o para Lugo, o para Nicanor. Puede aprobarse para ahora o establecerse en el mismo proyecto que la reelección va a regir a partir recién del 2023, por ejemplo. Pero decía que lo ideal sería que este proyecto de ley, si es que se apruebe antes de marzo del año que viene. Sí, porque él habló inclusive de que la rapidez, la economía eran los puntos fundamentales para ir por la vía de la enmienda y no de la reforma. O sea que de rapidez sí habló también en su argumentación.
Y si escuchamos a abogados constitucionalistas importantes, están absolutamente en contra de esta teoría de Tuma y argumentan que la única manera de introducir este cambio en la Constitución es vía reforma constitucional y no vía enmienda a través de un referéndum como pretende el diputado Oscar Tuma. Asimismo, y Tuma ataca del lado poco democrático de la reforma, según dijo, en el sentido de que los asambleístas van a ser puestos a dedo por los líderes de los diferentes partidos y movimientos políticos. Sin embargo, el referéndum permitirá a la gente ir a votar si está o no de acuerdo con la reelección presidencial. Pero lo que pasa es que antes de hacer la reforma constitucional tenemos que pensar en reformar el código electoral y entonces ahí vamos a tener menos problemas, justamente los problemas de los que habla el diputado Oscar Tuma, y después sí hacer una reforma constitucional, porque en realidad el único problema de la Constitución actual no es precisamente el tema de la reelección. Ese podría ser uno de los menos relevantes. Hay otras cuestiones que necesitan ser cambiadas, reformadas, porque hay que recordar que esta Constitución se hizo en base a lo que fue nuestro pasado reciente en ese momento, el año 1992, y obviamente hoy, varios años después, estamos viviendo situaciones distintas que requieren probablemente de algunos cambios dentro de la Constitución, pero no solamente el tema de la reelección. Claro, y de esa forma... A eso iba, porque no solamente la figura de la reelección presidencial debe ser reformado, la duración del mandato del presidente y gobernador debe ser modificada, sino hay otros varios artículos, según los entendidos de la Carta Magna, que deben ser modificados o reformados. Claro, debe haber una modificación en cadena, sin lugar a dudas, a partir de eso. Bueno, vamos a ver qué pasa y realmente cuál es la voluntad de los políticos para aprobar o no este proyecto, y de eso va a depender la rapidez y la agilidad que le impriman en el Congreso. Gracias, Aníbal Espínola. Hasta luego. Hasta luego, señora.